Buenos días, mi nombre es Carla Bonito Hurtado, soy estudiante del área de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy voy a hacer una presentación relacionada al área de potencia. Los temas que vamos a abarcar serán el rectificador de onda completa con tap central, el puente rectificador trifásico, la disminución de rizado de corriente por inductor, el rectificador monofásico con puente de tiristoles y el conversor dual trifásico con tiristoles. Comencemos. Para el rectificador de onda completa con tap central, lo que vamos a tener va a ser dos rectificadores de media onda operando pues en momentos diferentes. Eso nos podemos dar cuenta por los diodos, son utilizados diodos. Adicionalmente, pues vamos a tener un transformador de tap central, que es el encargado como de mantener ese voltaje igual en la parte superior y en la parte inferior de entrada BS. BS, nuestro voltaje de entrada va a estar representado por el voltaje de pico de la señal por el seno de la frecuencia por el tiempo. Esa función la podemos ver acá. Entonces, si nosotros analizamos solo la parte positiva de esta onda, el diodo 1 va a comenzar a transmitir. Entonces BS va a pasar por diodo 1 se convierte en un cable y voltaje de salida B0 va a ser igual a BS. Por eso en la señal de salida B0 nos podemos dar cuenta que pues el piquito es el mismo. Para el caso de la parte negativa, lo que vamos a tener va a ser como un cambio de signos. Entonces mi B0, que era igual a BS, ya no va a ser igual a BS, sino va a ser igual a menos BS. Y como BS viene negativo y el diodo 2 comienza a transmitir, entonces BS viene por acá, viene negativo y aquí dice que es menos BS, entonces menos por menos da más y me genera el segundo pico positivo. Para la gráfica de voltaje máximo inverso que aguanta el diodo, nos vamos a basar en las fuentes de Kirchhoff, en las ecuaciones de Kirchhoff, que nos dije que pues la suma de los voltajes es el voltaje en el nodo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros asumimos que el diodo 1 transmite, se convierte en un cable y el voltaje acá del diodo es BS, ¿verdad? Nosotros no solo vamos a tener BS en contra del diodo 2, sino que vamos a tener la suma de este voltaje de acá más este voltaje de acá. Entonces será 2 veces BS. Y como estamos manejando pues a la inversa, porque van a estar en contra del diodo 2, vamos a tener menos 2 por BS, en este caso pues el voltaje de pico, entonces menos 2 BM. Listo. Siguiente. Para el puente rectificador trifásico, pues como su nombre lo dice, maneja tres fases. ¿Qué caracteriza estas fases? Nosotros sabemos que la suma de las fases tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, si yo divido 180 en tres fases, la diferencia entre las fases va a ser de 120 grados. Es decir, que cada fase está separada entre sí 120 grados. Vamos a analizar el voltaje de entrada de estas ondas. Entonces, pues nosotros sabemos que el voltaje de entrada eh, va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje pico. O sea, vamos a tener ahí. Entonces, vamos a analizar por línea estos voltajes y pues la corriente también la analizaremos por línea. Vamos a analizar la línea A a B. Entonces, empiezo en A, termino en B. Si empiezo por A, viene por acá, el diodo 1 transmite, bajo por la resistencia de carga y si quiero llegar a B, el diodo 6 tiene que comenzar a transmitir y bajo por B. Listo. Esto genera esta onda que vemos aquí, que estoy delimitando. Y las ondas de las otras fases van a estar separadas de esta, pues 120 grados. El voltaje que nos va a importar y lo que tenemos que saber es que la fase que transmite es la mayor de las fases. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vemos que aquí pues hay fases como entrelazadas, pero ese voltaje que está ahí no nos va a importar, porque el voltaje más alto va a ser el que transmite. Entonces nos va a importar es la parte de arriba, que se comporta como pues esta ondita que nosotros podemos ver acá, según sea la fase y según pues el diodo que esté transmitiendo. Listo, para la parte de la corriente también lo analizaremos por línea. Entonces, digamos que voy a ver la corriente por IA. Entonces, en el caso de IA, nosotros sabemos que pues el voltaje, la corriente coge la onda del voltaje. Entonces, en este caso, IA, nosotros podemos ver que A transmite en estas fases de acá, en estas dos de acá. Y como la onda de la corriente va a coger la onda del voltaje, entonces coge y hace exactamente la misma forma de la corriente del voltaje. Después deja de transmitir, se vuelve cero. Después vuelve a transmitir en esta parte. Pero ¿qué pasa? Porque es negativo. Es negativo porque llega en contra de la fase de A. Sí, o sea, va de B a A y no de A a B.
y eso pues hace que la onda se vuelva negativa, pero con la misma forma. Perfecto. Para la disminución de rizado de corriente por inductor, ¿qué nos vamos a encontrar? Lo primero es que vamos a tener una clase de histéresis en la onda del voltaje por culpa pues del voltaje del inductor. Entonces, como lo vemos ver acá, si lo analizamos por fase, estamos analizando la fase A. El voltaje AC, en este caso, esta sería la onda original. Y esta, que está por debajo, es la onda causada por el voltaje del inductor. Para la parte de la corriente, lo que pasa es que si la carga es puramente inductiva, la corriente tendrá a ser, digamos que una constante. Entonces, si nosotros vemos, aquí permanece constante para el cambio de diodo, o sea, aquí mira, deja de transmitir y comienza a transmitir y del diodo 1, o sea, la corriente del diodo 1, pues vamos a tener pues un bajoncito y va a volver nuevamente a tratar de ser constante. Para el rectificador monofásico con puente de tiristores, pues es básicamente muy parecido a un puente de diodos, funciona casi de la misma manera. La diferencia pues es el tiristor. Nosotros sabemos que el tiristor es un elemento que puede mantenerse desconectado en una fase donde pues ya habría comenzado a conducir si fuese un diodo normal. Y para esto lo que nosotros vamos a tener va a ser como una señal de entrada por la puerta del tiristor. Entonces, nuestra onda de entrada original va a ser esta que nosotros vamos a ver acá, que pues va a ser igual al voltaje pico por el seno de WT. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo al tiristor que comience a transmitir a partir del ángulo alfa. Y él recorta la onda original. Entonces, pan recorta la onda original y comienza en este momento a transmitir el tiristor 1, baja por la carga y sube por el tiristor 2. Entonces comienza tiristor 1 y tiristor 3, 2 a transmitir. Como nuestro tiristor funciona por orden, entonces cuando esto llegue aquí a 0, si nosotros tuviéramos una carga plenamente resistiva, no se iría para abajo, sino que se mantendría en 0 esperando a la siguiente señal para volver a coger el voltaje superior. Pero en este caso, como tenemos una carga inductiva, entonces esta carga inductiva permite el paso a la parte negativa del voltaje normal. Entonces, como yo no le he dicho que deje de transmitir, él va a seguir transmitiendo la misma señal que se encuentra en la entrada. Entonces, si nosotros vemos, pues es exactamente la misma señal. Se encuentra con el golpe, la señal de entrada por la puerta y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Otra cosa, como la corriente por IA, o sea, nosotros sabemos que IA es voltaje de salida por acá, IA igual a voltaje de salida. Es aproximadamente, se va a convertir en una onda aproximadamente sin rizo. Eso quiere decir que IA va a ser una constante, como la vemos acá, en esta grafiquita de acá. Y por último, pues esta onda, ¿cómo transmite? Entonces ella transmite en directo, ¿no? Entonces comienza la fase, está en la parte positiva de la onda, transmite una constante de IA, pasa el corte, está en la parte negativa de la onda, entonces pasa a transmitir IA, pero en la parte negativa, entonces sería menos IA. Y se vuelve pues la onda como la vemos, cuadrada. Este tipo de rectificador monofásico solo nos da como dos regiones donde el circuito puede conducir, que están en función de la polaridad del voltaje de salida y de la corriente en DC. Sí, en cero, sí. Entonces, pues nosotros podemos dar cuenta que pues solamente puede conducir para corrientes positivas y voltajes tanto positivos como negativos en el cuadrante 1 y 4. Listo. Para el conversor dual trifásico con tiristores, pues lo que nos vamos a encontrar va a ser algo muy similar a lo que pues ya habíamos visto. Lo que va a pasar es que voy a tener dos conversores
dos conversores que van a estar pegados a la misma carga, como lo podemos ver acá. Y lo que va a pasar es que uno va a estar como al contrario. Si nosotros nos fijamos, pues los tiristores del lado izquierdo están derechos, esta parte le vamos a decir conversor uno, y la parte izquierda, pues están al contrario. Este va a ser el convertidor 2. Entonces, características de este conversor es que va a permitir operar en los cuatro cuadrantes. Entonces, pues ya no eran dos, sino ahora, ya no son dos, sino ahora son cuatro cuadrantes en los que puede operar. Características que tenemos que tener en cuenta. El conversor 1 debe producir el mismo voltaje de salida que el conversor 2. Entonces, pues porque están pegados, entonces pues no pueden ser diferentes. Esta diferencia, digamos que de potencial, produce algo que nosotros llamamos corriente entre conversores, que es la última gráfica que nosotros nos encontramos acá, que es el voltaje que genera cuando pues hay una corriente circundante, que es la corriente que transmite el conversor 1 al conversor 2 cuando hay una diferencia de potencial. ¿Qué nos vamos a encontrar? Los dos conversores funcionan de manera autónoma, o sea, uno por sobre el otro por el otro. Y entonces pues, nos vamos a dar cuenta que es exactamente la misma gráfica que vimos pues, en la presentación pasada, que pues llega acá, tiene un pulso, coge el voltaje, la señal original, permite el paso, tiene un pulso, permite el paso, exactamente de la misma manera. La diferencia es que van a tener un ángulo de disparo diferente. Entonces, si el conversor 1 tiene un ángulo de disparo en A1, el conversor 2 va a tener un ángulo de disparo igual a pi menos A1. Entonces, pues eso lo podemos ver acá, que pues el ángulo de disparo se vuelve pi menos A1 y hace exactamente el mismo comportamiento que ya vimos anteriormente. Eso sería todo. Gracias.